Vamos a orar. Buen Dios, buen Padre que estás en el cielo, agradecidos estamos porque un sábado más tú permites que podamos estar aquí congregados para rendirte culto y alabanza. Gracias, Señor, por esta posibilidad que nos das. Sabemos que mientras hacemos estas reuniones en sábado, estamos avanzando un poco el cielo, aquello que será a partir del milenio, cuando podamos estar contigo en el cielo. Ahora solo tenemos un preámbulo, que es estas reuniones que en tu nombre hacemos. Y rogamos, Señor, que tu presencia esté aquí con nosotros, para que Él bendiga el programa que vamos a tener hoy, y que, Señor, todas las palabras que escuchemos no sean propias, no sean mías, sino que seas tú que hable por mí, y que todo este mensaje, Señor, pueda servir para que todos aquellos que lo oigan, lo vean, se den cuenta que tenemos un Dios que es santo, santo, santo. Señor, ayúdanos a comprenderte. Tú nos has dejado en tu palabra muchas cosas que son comprensibles, otras que nos están un poco vedadas. Y una de ellas es el tema que hoy vamos a tratar. Pero te queremos pedir que tú nos des discernimiento y ayudes a todos aquellos que van a verlo para que puedan considerar esta importante verdad. Quédate pues con nosotros, con aquellos que se reúnen en todo lugar, con Víctor allá donde está, bendice grandemente esa labor que él va a hacer allí, y que todo sea para honrar tu nombre. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Podéis tomar asiento. Bien, en esta mañana, en primer lugar, buenos días a todos, nuevamente, aunque nos hemos saludado, pero con los que tal vez están en internet y verán en un futuro pues esta grabación, pues que tengan un buen día si lo ven por la mañana, buenas tardes si lo ven por la tarde y buenas noches si lo harán durante la noche. He estado considerando el tocar algunos temas que tengan mucho que ver con la doctrina bíblica. ¿Sabéis cuando... Bueno, antes se citaba el tema del Facebook y tal, a veces entras y hablas con personas pues que uno cree la doctrina distorsionada de cierta manera, porque se cogen unos textos, se sacan de lugar y se quiere hacer ver algo que el texto no dice, Y entonces la idea que creo que el Espíritu Santo ha puesto en mí es que a partir de este sábado comencemos un ciclo de sermones en los cuales presentemos la doctrina bíblica tal cual es, no añadiendo cosas según hacemos los humanos, que a veces añadimos, y cuidado, el libro de Apocalipsis menciona, cuidado aquel que añada o aquel que extraiga, Hay que creer las cosas tal como están escritas, y esto es lo que, con la ayuda del Señor, vamos a intentar hacer, enseñar la doctrina tal cual está en la Biblia. Luego que cada cual, tome su decisión en oración, humildemente, cotejando todo eso si es cierto, Y vamos a tener este sermón en dos apartados. En primer lugar, veremos qué dice la Biblia al respecto de esta doctrina que hoy vamos a tratar, y luego qué dice el Espíritu de profecía también al respecto, para que no haya dudas. El tema que hoy vamos a tratar es el primero de ellos. Vamos a hablar sobre la Trinidad, es decir, la deidad de tres que menciona la Biblia. Lo vamos a ver en un PowerPoint y luego en otro PowerPoint muy cortito veremos las citas que el Espíritu de profecía menciona al respecto. Y cuando lleguemos a eso, ya os diré que os fijéis en las fechas en las cuales fue escrito por Elena White todo eso, porque ya sabemos que ella al principio no era trinitaria, igual que los diferentes pioneros adventistas. La gran mayoría de ellos no eran trinitarios, pero no lo eran. ¿Por qué? ¿De dónde venían? ¿Qué problemas habían tenido con la Iglesia popular? Recordemos que ellos estaban ¿dónde? En Norteamérica, y que muchos habían llegado allá huyendo ¿de qué? De la persecución religiosa en Europa, y era tal la aversión que tenían, que incluso doctrinas
que la Iglesia Católica tenía, aunque esta doctrina la tienen, pero tergiversada, también tenemos que decirlo, pues hasta eso ellos rehuían, no aceptaban. Pero con el tiempo, el Señor fue dando luz adicional. Y con los años comprendieron que sí, que en la Biblia no se menciona la palabra Trinidad, pero sí que hay una deidad de tres. Y que cada uno de ellos tienen su personalidad propia. Pero que los tres forman un solo Dios. Y esto es lo que vamos a intentar demostrar, y que el Espíritu Santo nos ayude a todos a entenderlo, y a aquellas personas que tienen estas dudas, que no lo ven así, que puedan, gracias, si es posible, a este enfoque, puedan aceptar esta doctrina. Es principal. Si no aceptamos la deidad de tres, si no aceptamos sobre todo el papel del Espíritu Santo, navegaremos. Antes, en la escuela sabática, hablábamos acerca del conocimiento. Podemos tener mucho conocimiento, todo el conocimiento, pero si no aceptamos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no actúa en nuestra mente, ese conocimiento será vano. Solo será un conocimiento para que la gente diga, oh, qué bien que habla, pero no hará nada por nadie, no convencerá, porque el que hará el convencimiento es el Espíritu Santo. Pero si no lo aceptas, no puedes cambiar. Vamos a ver poquito a poquito estas cosas. En la introducción comienza así: la Biblia enseña enfáticamente que hay un Dios, pero la Biblia también enseña que la unidad de Dios incluye pluralidad. Pluralidad es varios. De modo que al describir la naturaleza de Dios, hablamos de una unidad plural, o más específicamente una triunidad. Y aquí veis una ilustración en cómo podría ser esta triunidad. El Padre, el Hijo, abajo a la izquierda, y el Espíritu Santo abajo a la derecha. Pero si os fijáis, ¿qué pone aquí? Que el Padre no es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no es el Hijo, que el Hijo no es el Padre, ni el Padre es el Hijo, ni el Hijo es el Padre, pero los tres forman Dios. Ahora iremos desglosando todo esto. El Antiguo Testamento enfatiza la unidad de Dios. El Antiguo Testamento daba énfasis al hecho de que hay un solo Dios. Israel estaba rodeado por naciones que servían a muchos dioses, y de ellos se contagiaron, ¿os acordáis? Ya incluso cuando Moisés subió al monte, ya comenzaron con la idolatría. El pueblo de Dios tenía que entender que no había más que un solo Dios, y que todos los demás dioses eran dioses falsos, y que realmente no existían, excepto en la imaginación de pecadores y idólatras depravados. Es decir, esos dioses falsos están aquí, pero no existen. Hay uno que existe, aunque no veamos, pero existe, y todo está hecho por él. El politeísmo, o sea, la adoración de muchos dioses, era el falso concepto de las naciones paganas que rodeaban al pueblo de Israel. Ellos veían eso en todas las naciones. Por eso el Señor les decía, cuando entréis a Canaán, expulsadlos, porque ya han tenido su tiempo de aceptar y no quisieron. Expulsarlos, porque si no, os van a contagiar. El monoteísmo, o sea, la creencia de que hay un solo Dios, fue la fe revelada por Dios a la misma nación hebrea. Y ahí vemos otra vez esta ilustración: el Padre, el Espíritu Santo y el Hijo, los tres forman Dios. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios optó por no enfatizar su pluralidad, sino decidió enfatizar su unidad como el único Dios verdadero. Y ahora veremos algunos pasajes que lo demuestran así. Por ejemplo,
Deuteronomio 6:4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová, ¿qué dice? Uno es. No dice son tres. No, dice Jehová nuestro Dios, uno es. Jehová es Dios. Deuteronomio 4:35. Y no hay otro fuera de él. Isaías 44:8. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Otro más. Isaías 45:5 y 6. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Esos versículos dan a entender dos ideas básicas. Una, Jehová es uno, un Dios. Jehová es uno. Esto define la naturaleza de Dios como la unidad de Dios. Y segundo, que Jehová es el único Dios. Esto excluye a todos los demás, porque Él es un Dios único. Lo que antes decíamos, que estaban en la mente de las personas. Entonces ellos, como lo tenían en mente, ¿qué hacían? Construían una estatua, construían algo para poder adorar falsamente, idolátricamente. El Antiguo Testamento insinuaba la pluralidad de Dios. Mientras el Antiguo Testamento enfatizaba la unidad de Dios, no permanece en silencio en cuanto a la pluralidad de la naturaleza de Dios. Muchos pasajes del Antiguo Testamento, mientras enseñan que hay un Dios, también insinúan que este es un Dios en cierto sentido, plural. Es decir, que parece ser que no es solo. Como la pluralidad de Dios armoniza con su unidad, se define más claramente en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento pone alguna importante base para la revelación del Nuevo Testamento que había de venir posteriormente. Consideremos algunas de estas aseveraciones de la pluralidad de Dios en el Antiguo Testamento. 1. La palabra hebrea para Dios es Elohim y está en forma plural. Es decir, que no es singular, está en forma plural. En el principio creó Dios, Génesis 1:1. Dios es el creador, es omnipotente. El nombre que se encuentra por Dios aquí es la palabra hebrea Elohim. Si viéramos los originales, diría en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Plural. Y la terminación de esta palabra, im, es la terminación plural. Plural significa pues más de uno. En el idioma español, la S es la terminación plural. Transformamos las palabras españolas en plural, agregándoles la letra S o es. Por ejemplo, casa, cuando decimos plural, decimos casas, ¿verdad? Pez, cuando decimos plural, decimos peces, añadimos. Pues en hebreo se añadía esta palabra im, que significaba pluralidad. Vamos adelante. Puedes poner en plural las siguientes palabras. Aquí se hace un pequeño ejercicio. Recuerda, la palabra hebrea Elohim es una palabra plural. En la Biblia se usa muchas veces para describir incluso a los dioses falsos. Por ejemplo, Éxodo 23. No tendrás otros Elohims ajenos delante de mí, que sería dioses en español, ¿no? Dioses. Aquí habla plural. Otra más. Éxodo 23:13. Y nombre de otros dioses, Elohim, no mentaréis, no nombraréis. Deuteronomio 31:20. Y se volverán a Elohim, que serían dioses ajenos.
Son palabras que el Señor decía, y se volverán, si no andáis en mis caminos y tal, os volveréis a dioses ajenos. Es decir, que en los dioses paganos también está la palabra esta, Elohim. Josué 24 dice, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros Elohim, a otros dioses. En esos pasajes el sentido es obviamente plural. Esos versículos están hablando de dioses falsos, plural más que uno. No quiere cambiar. Ajá. Cuando se usa Elohim para describir al Dios verdadero, como por ejemplo en Génesis 1:1, la palabra se traduce Dios, aunque la palabra está en forma plural. Claro, leemos, en el principio creó Dios. Claro, vemos uno, entonces la Trinidad no existe. O sea, hay un Dios, ¿no? Pero la palabra es Elohim, que es plural. Y plural quiere decir que como mínimo hay dos, ¿no? Puesto que la palabra Elohim es plural y puesto que Elohim se traduce a veces dioses, debería traducirse Génesis 1:1 de la siguiente manera: en el principio dioses crearon los cielos y la tierra. No quedaría bien, no encaja, porque no son dioses, hay un solo Dios, como veremos. Según los siguientes pasajes, ¿cuántos dioses verdaderos hay? Podemos leer alguno, tal vez no todos, leamos alguno. Por ejemplo, Marcos 12. Vamos a leer este pasaje para tener unos ejemplos de lo que aquí nos está diciendo. Marcos 12, 29, 30. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Pero qué dice Jesús de Dios? Uno es. No dice que son varios dioses, dice solo hay un Dios. Los demás textos son paralelos. Los podéis leer en casa, en todo caso, cuando podáis ver esta proyección. ¿Crearon tres dioses del universo? Hay un solo Dios y hay solamente un creador. Y es correcto y apropiado traducir Elohim como Dios en Génesis 1:1. En Génesis 1:1, el verbo creó es un verbo singular y significa Él creó. Se pueden dar dos respuestas a la pregunta: ¿quién creó los cielos y la tierra? Él lo hizo, singular, porque el verbo significa Él creó. El verbo no significa ellos crearon. Él creó, y aquí aparece en singular. Dios lo hizo, plural, porque la palabra Elohim es una palabra plural. De modo que hay un sentido en que Dios el creador es singular, y hay un solo Dios, y Él es el creador. No hay otro Dios. Pero también es cierto que hay un sentido en que Él es plural. Esto nos lleva al siguiente punto. ¿Os dais cuenta? Hay veces que la Biblia trata a Dios como singular y otras que lo trata como plural. Pero claro, hay que enlazar estas ideas. ¿Qué quiere decir el Señor con esto? Hay que enlazarlo y no sacar conclusiones precipitadamente. Dios es una unidad plural. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová, en singular, nuestro Dios, Elohim, plural, Jehová uno es. Y esto es tal como está escrito en el original. Jehová, singular, uno, es nuestro Dios Elohim, que es plural. Caray, si es singular, ¿cómo es que es plural? Parece paradójico, ¿verdad? Por cuanto nuestro Dios es un Señor, podemos amarlo con todo nuestro corazón. Según Deuteronomio 6:5. Si hubiese dos dioses, entonces nuestro amor tendría que dividirse entre los dos, y ninguno de los dos recibiría toda nuestra devoción. ¿Qué dijo Jesús? ¿Os acordáis? Una vez comentó, no podéis amar a Dios y al mundo.
Porque si no, ¿qué pasa? Estáis divididos. Solo podéis amar a uno. Si hubiesen dos, caray, ¿a quién amas más? ¿A cuál prefieres? Es un problema. Claro. Si hubiese 3 dioses, entonces nuestro amor tendría que dividirse por 3. Y nuestro amor se diluiría aún más. Dios es uno. Y Él demanda y merece nuestro completo e indiviso amor y devoción. Porque solo es uno. Es como un matrimonio. Veremos. La palabra hebrea, uno, que se encuentra en Deuteronomio 6:4, es una palabra que puede usarse para describir una unidad hecha de más de un componente plural, compuesta. Esto es ilustrado de manera sencilla en Génesis 2:24, donde se encuentra la misma palabra uno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán 2 carnes. Dice, una sola carne, lo que hablabas del matrimonio. Tenemos aquí una unidad plural. Es una unidad compuesta de 2 personas, un hombre y una mujer. Ellos, plural, serán una sola carne en singular. Los 2 son uno. Ya no son 2, son uno, dice la Escritura. Otro ejemplo de unidad plural se encuentra en Génesis 11, versículo 6. He aquí el pueblo es uno. Aquí estamos en la Torre de Babel. Y el Señor desciende, dice, he aquí el pueblo es uno. En Babel, el pueblo, que es plural, se juntó en uno solo. Era una unidad, pero estaba compuesta de mucha gente. Una unidad plural. Claro, el pueblo es uno. ¿Era uno en qué? En propósito. Querían construir esa torre por si venía otro diluvio, no creyendo a las palabras de Dios. Tal como Génesis 11:6 habla de una unidad plural, mucha gente siendo uno solo, y tal como Génesis 2:24 habla de una unidad plural, 2 personas siendo uno, así también Deuteronomio 6:4 describe a Dios como una unidad plural. Más adelante veremos que esta unidad plural es realmente una triunidad. Se usan pronombres plurales para describir a Dios, o a un Dios, o al único Dios. Génesis 1:26. Dios es descrito primero por pronombres plurales en este pasaje. Dice, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo 27 se usan pronombres en singular, porque luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen. Caramba, si primero dice hagamos, ¿por qué luego dice hizo en singular? Parece que al hacer hay más de uno que está obrando, pero luego el versículo siguiente dice, y creó Dios. Vamos a ir aclarando estas situaciones. Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural. Versículo 27, Dios crea al hombre a su imagen, singular. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién se estaba refiriendo? Esperaríamos que Dios dijera, yo haré al hombre a mi imagen. ¿Por qué los pronombres plurales? Si una persona dice nosotros haremos algo, eso indica que la persona no está actuando sola, sino que una o más personas están actuando junto con ella. Cuando Dios hizo al hombre, ¿quién estaba actuando con él? ¿Quién hizo al hombre con él? ¿A imagen de quién fue hecho el hombre? ¿Fue hecho el hombre a imagen de Dios o de alguien más? ¿Por qué se usa un pronombre personal plural? Es paradójico, son preguntas que nos podríamos hacer. Es importante recordar que fue Dios quien hizo al hombre y no otra persona. Solo Dios puede crear, solo Dios puede crear al hombre. Hay un solo Dios y un solo creador, y Él solamente es responsable del origen del hombre. Fue a imagen de Dios y solamente a imagen de Dios que el hombre fue hecho. El único de toda la creación, a imagen de Dios, y hecho
con sus propias manos. Y ahí tenemos antes hemos visto una ilustración, se veía a Jesús agachado, aquella estatua inerte, construyéndola. Algunos han tratado de explicar que el nosotros, en hagamos al hombre, se refiere a Dios y a los ángeles. Fijaros aquí donde entramos ahora, que le ayudaron en la creación del hombre. Hay pues algunas tendencias de que los ángeles ayudaron a crear al hombre y a toda la creación ayudaron a Dios. Es una tendencia que hay por ahí. La Biblia, sin embargo, nunca enseña que los ángeles tuvieran parte en la creación del hombre. Ellos estaban presentes como testigos y ellos se gozaron en la obra de creación de Dios. Y por ejemplo, en Job 38, versículo 7, dice, las estrellas del alba, los hijos de Dios, que se refiere a los ángeles, se gozaron, pero ellos nunca participaron en la creación del hombre. Solo Dios puede crear y Dios solo creó al hombre. ¿Quién es el diablo? Lucifer. Es un ángel. Pero él puede crear. Esa virtud, ese don, ese poder, solo lo tiene Dios. Por eso los ángeles no entraron ahí, en esa creación. Esa tendencia no es bíblica, entonces. Por tanto, el nosotros tiene que referirse a Dios. Pero si Dios es singular, ¿cómo puede ser plural? Una vez más vemos que el Antiguo Testamento alude al hecho de que Dios es, en cierto sentido, ambas cosas, singular y también plural. Cuando estudiamos la historia de la creación, como es presentada en una progresiva revelación, descubrimos que hay tres personas, y las tres participaron en la creación. Este hecho es ilustrado un poco más adelante. Tres personas y los tres participan en la creación. Y aquí podríamos decir el papel que cada uno de ellos tiene. El Padre podría ser el arquitecto divino. El Hijo podría ser el constructor divino. Y el Espíritu Santo podría ser el artista divino. Vamos a leer un pasaje de cada uno de ellos. Por ejemplo, Efesios 3:9. Dice el pasaje, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y ahí se muestra Dios Padre que creó todas las cosas, ¿verdad? Vamos a leer, no sé, por ejemplo, Colosenses 1:16 en cuanto al Hijo. Colosenses 1:16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En Efesios hemos visto que Dios Padre es el Creador, pero aquí vemos que Jesús es el Creador. Job 26, ¿qué es Job 26? Job 26:13, leamos este pasaje en cuanto a qué dice del Espíritu Santo. Job 26, versículo 13, leeremos la primera parte. Dice, su espíritu adornó los cielos. Por eso aquí dice que es el artista divino. Su espíritu adornó los cielos. Vamos adelante. El Dios triuno no solo estaba involucrado en la obra de la creación, sino el Dios triuno también estaba involucrado en la obra de la nueva creación. Es decir, la obra de la salvación. Dios podría haber dicho acertadamente, salvemos al hombre
renovémoslo a nuestra imagen. Pero no, era singular aquí, ¿eh? La obra de Dios trino en la salvación. Aquí tenemos, por ejemplo, el papel del Padre. Él planificó nuestra salvación. Él envió a su Hijo. Y Él dio a su Hijo. Jesús lo mencionaba. El Padre me ha enviado, el Padre me ha dado. Del Hijo, dice, Él llevó a cabo la obra de la salvación. Él es el gran Salvador. Él murió para proveer la salvación. Y en cuanto al Espíritu Santo, Él da a la persona salva una nueva vida. Un nacer de nuevo. Él da a la persona salva el nuevo nacimiento. Él adorna y embellece al pecador colocándolo en Cristo. Y así Él lo provee con los hermosos adornos de la redención, que son la santificación y la justificación. Esto es lo que hace, nos adorna ante el Señor. Siendo pecadores, Él nos ve santos. Por eso nos denomina hijos de Dios. Jesús nos llama hermanos, porque el Espíritu Santo nos adorna ante el Señor. Ya no ve el pecado que está en nosotros, nos ve nuevas criaturas, nos ve santos. Pero cada cual, como veis, tiene su papel. La obra de Dios Trino en la nueva creación. Vemos aquí que el Padre planifica nuestra salvación. El Hijo compra nuestra salvación. ¿Cómo? Con su sangre. Y el Espíritu Santo personalizó nuestra salvación. Porque nos cambia. Esas tendencias al mal de ese viejo hombre, la cambia. ¿No dice la Escritura, os daré un corazón de carne? Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es importante aceptar la labor del Espíritu Santo y creer en Él. Porque si no, esa labor de cambiarnos no se realiza si no creemos en Él. El segundo ejemplo en el Antiguo Testamento del uso de pronombres plurales para Dios es Génesis 3:22. Y el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, en plural. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Pero Elohim, está escrito en Elohim plural. Hagamos como nosotros, al hombre como nosotros. Un tercer ejemplo se encuentra en Génesis 11, del 7 al 8. Ahora pues, descendamos, en plural, y confundamos allí su lengua. Así los esparció Jehová. Descendamos y los esparció. Caramba. En el mismo pasaje, ¿cómo es posible? La Torre de Babel. Dios y solamente Dios fue aquel que confundió la lengua y que esparció a la gente. Dios, quien es una unidad plural, hizo esto. El cuarto ejemplo del uso de pronombres plurales para Dios se encuentra en Isaías 6, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? En singular, ¿y quién irá por nosotros? En plural. Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Pero es paradójico. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Caramba. El Dios Elohim que comisionó y envió a Isaías es una unidad plural. Una triple atribución de la santidad de Dios. En el mismo pasaje en que Dios se describe a sí mismo usando el pronombre plural, ¿quién irá por nosotros?, tenemos una triple declaración de la santidad de Dios. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Antes hemos cantado un himno así. Nos preguntamos, ¿es esta una mera repetición para dar énfasis? ¿O hay algo aquí, algún indicio
de lo que leemos en otras partes de la Escritura. O sea, 1, Dios el Padre es santo. 2, Dios el Hijo es santo. Y 3, Dios el Espíritu Santo es santo, como su mismo nombre indica. Juan 12, 37 al 41, se refiere al pasaje de Isaías 6. Y Juan deja en claro que la gloria que vio Isaías era la gloria de Jesucristo. Isaías vio una visión portentosa de Dios. Pero Cristo dice, Él vio mi gloria. Mi gloria, dice. Y aparentemente parece que era la gloria del Padre, pero dice, vio mi gloria. El rey que vio Isaías sentado sobre un trono alto y sublime era nada menos que el Cristo preencarnado. Esto hay mucha gente que no entiende. Mucha gente que cree que Cristo en el Antiguo Testamento no se personalizó, no actuó. Y están muy errados. Luego veréis otro detalle también al respecto. El Antiguo Testamento hace una distinción entre las personas divinas. Aunque el Antiguo Testamento enseña fehacientemente que hay un solo Dios, también enseña que hay más de una persona divina. Y estas personas son mencionadas a menudo. Aquí hay algunos ejemplos. En el relato de la creación, Dios, Elohim, es mencionado repetidas veces como el creador, que habló y fue hecho. Y tenemos los pasajes de Génesis 1.3, etc. En Génesis 1.2 dice, el Espíritu de Dios es mencionado como estando involucrado activamente en la creación. El Espíritu de Dios, dice, se movía sobre la faz de las aguas. Estaba ahí también. En el Nuevo Testamento leemos que por medio de Jesucristo todas las cosas fueron creadas. Eso es lo que enseña la Escritura. Parece ser que es Dios el que crea, pero luego la Escritura concluye en que es Cristo el que lleva a cabo toda esa creación. Y el Espíritu interviene en ella también. El Antiguo Testamento enseña claramente que el Mesías es nada menos que Dios mismo. Para muchos no lo es. Es un Dios creado por el Padre, etc. En Isaías 9.6, Él es llamado Dios fuerte. En Isaías 7.14, Él es llamado Emmanuel, lo que significa Dios con nosotros. En Miqueas 5.2, Él es aludido como el Eterno, que es desde la eternidad, desde siempre. Y se está refiriendo a Jesús, Y en Jeremías 23.6, Él es llamado Jehová nuestra justicia. Son títulos que se dan a Jesús. Aunque en estos pasajes se le identifica con Dios, hay otros pasajes en los cuales se le diferencia de Dios y se le presenta claramente como una persona separada. Un lugar familiar en el que ocurre esto es Isaías capítulo 53. Y dice, y nosotros le tuvimos por azotado, pero aquí está hablando de quién, del Mesías, hijo de Dios, ¿verdad? Le tuvimos por herido de Dios, Dios el Padre, abatido, mas Jehová, Dios el Padre, cargó en él, el Mesías, el Hijo, el pecado de todos nosotros. Con todo eso Jehová, Dios el Padre, quiso quebrantarlo al Mesías, a Dios Hijo. Es decir, que aquí se nos muestra dos entidades que están hablando una de la otra. ¿Os fijáis? El texto es bastante claro al respecto. El ángel del Señor aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento. Muchas veces el ángel del Señor aparece. En varios pasajes el ángel del Señor es identificado como Dios o como Jehová, el único verdadero Dios. Sin embargo, en algunos de estos mismos pasajes, el ángel del Señor es visto como distinto de Dios. ¿Cómo puede el ser Dios y sin embargo ser distinto de Dios? En el Nuevo Testamento enfrentamos la misma pregunta.
¿Cómo puede Jesucristo ser Dios y sin embargo ser distinto de Dios? Es chocante. Y los judíos tuvieron ese problema, ¿eh? ¿Cómo puede Jesucristo estar con Dios y ser identificado al mismo tiempo como Dios? Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era ¿qué? Dios. Solo cuando entendemos la triunidad de Dios podemos responder satisfactoriamente a estas preguntas. Pero hay que entender eso. Si no, nos armamos en la cabeza un cacao, ¿eh? Hay un estudio acerca del ángel del Señor, que también haremos en su momento, ¿eh? Pero el ángel del Señor en la Escritura, en la mayoría de los casos, se presenta como el mismo Jesús, aunque muchos no lo quieren ver así. En el Salmo 45, 6 y 7 se dirige al Mesías como Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Pero este mismo pasaje habla sobre el Dios del Mesías. Por tanto, te ungió Dios, el Mesías, el Dios tuyo. Y este pasaje luego lo toma Pablo, en Hebreos también. Hebreos 1:8 dice, tu trono, oh Dios, dice el Padre del Hijo. Tu trono, oh Dios, es por el siglo de los siglos. Y lo dice el Padre al Hijo, ¿eh? Y aquí dice donde Dios deja muy en claro que el Salmo 45, Dios, el Padre, está hablando a Dios el Hijo. En el Salmo 45, 6 y 7 es otro pasaje en que el Mesías es identificado como Dios, pero también es presentado como siendo distinto de Dios. Hay solo un Dios, pero hay diferenciación de personas en la deidad. Aquí volvemos al gráfico que antes hemos puesto, ¿eh? Cada cual tiene su personalidad, pero ninguno es el otro. Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor. David escribió este salmo, ¿eh? Y estas fueron las palabras que Jesús confrontó con los judíos, ¿eh? Jehová Dios dijo a mi Señor, al Dios Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor era nada menos que Dios Hijo, y sin embargo, en cierto sentido, Él también era distinto de Jehová. En este pasaje, tal como vimos en el Salmo 45, tenemos a Dios plural, hablando a Dios singular, nuevamente. Mateo 22 dice que donde Jesús pregunta cómo el Mesías podía ser ambas cosas, el Hijo de David y el Señor de David. Esto le preguntó a los judíos, ¿cómo es que David le llama Señor? ¿Cómo es que le llama Señor? Si era antes que Él. Contesta la pregunta, en su humanidad, mi Señor, Él era el Hijo de David, porque vino del linaje de David, pero en su divinidad, mi Señor era el Señor de David, porque Él era el Hijo de Dios. Por eso dijo el Señor a mi Señor. Claro. Y David lo menciona. Y él se lo presenta a los judíos. ¿Cómo es posible que David le llame Señor si es su hijo? ¿Cómo es posible? Aquí había algo que no enlazaba, que ellos no captaban. Hay dos textos en el Antiguo Testamento que sugieren que Dios tiene un hijo. Salmo 2:7 dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Este es un pasaje que está en los Salmos. En Proverbios 34, el profeta Agur pregunta el nombre de Dios. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Cuál es su nombre? ¿El nombre de su hijo, si sabes? Se presenta como a Dios teniendo un hijo. Es así como el Antiguo Testamento sugiere que Dios tiene un hijo. Y ellos, Dios y su hijo, son descritos como dos personas separadas. Isaías 48:16 sugiere que hay tres personas. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. Aquí se nombran tres personas. Uno, Jehová, que es el Padre. El Señor, el Verbo, que se hizo carne, Jesús. Y el tercero, su Espíritu, el ayudador,
el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Note que Jesús en Juan 14, 16 y 17 también nombra tres personas: yo, el que habla, el Hijo de Jehová, al Padre, Jehová, y al Espíritu de verdad. Y hay diferentes pasajes en los cuales se menciona a los tres, que iremos viendo. Isaías 61:1 también presenta a estas tres personas. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, el Mesías, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y aquí hay un pasaje importante para otro concepto, Pero el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Aquí salen los tres. El Espíritu Santo de Jehová el Padre está sobre mí, el Hijo, Jesús. Note que los judíos reconocían que Isaías 61:1 se refería al Mesías, donde los judíos se enojaron porque Jesús aplicó este pasaje mesiánico a sí mismo. Vamos a leer este pasaje, Lucas 4, que es esta escena en la cual tiene esta confrontación con los judíos. Lucas 4, Jesús estaba en Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Y él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, una mujer pagana. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro pagano. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre la cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. Es decir, ¿qué ilustra este pasaje? Él se estaba presentando como este ungido de Dios, como el Mesías, y ellos no quisieron aceptarlo y querían despeñarlo, porque no quisieron aceptarlo que fuera así. Isaías 63, del 9 al 10 también presenta a estas tres personas divinas. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor, en su clemencia los redimió, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Y aquí hay unos pronombres. Él fue angustiado, según Isaías 53, se refiere al Hijo, y el ángel de su faz se refiere a la misma persona, al Hijo. Estas dos veces su se refieren a Dios el Padre, y su Santo Espíritu se refiere obviamente al Espíritu Santo. Aquí están los tres nuevamente, aparecen los tres. El Nuevo Testamento también enseña la unidad y unicidad de Dios. Así como la verdad fundamental de la unidad de Dios es enseñada claramente en el Antiguo Testamento, también es presentada en el Nuevo Testamento. Quizás la declaración más clara del Nuevo Testamento de que hay un solo Dios viene de los labios del mismo Jesús. Marcos 12:29 dice: y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, uno es.
Jesús no dijo aquí, el Señor son tres, o son varios. El Señor uno es, un solo Dios. Muchos tratan de corromper la doctrina de la Trinidad, o sea, la naturaleza trina de Dios, acusando falsamente al pueblo de Dios de enseñar triteísmo, que hay tres dioses, cuando la Biblia no menciona eso. El Señor Jesucristo dejó muy en claro que hay un Dios, solo un Dios. La Biblia no enseña en ninguna parte de que haya más de un verdadero Dios. Ambos testamentos están de acuerdo en que hay un solo Dios, no varios. El Nuevo Testamento enseña en otras partes que hay un solo Dios. 1 Timoteo dice, porque hay un solo Dios. 1 Corintios 8 dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, solo un Dios. Pero a pesar de que hay un solo Dios en el Nuevo Testamento, aparecen tres personas y cada una es reconocida como Dios, como lo veremos ahora enseguida. Una es llamada Dios el Padre, Juan 6:27. Otra, Hebreos 1:8, es llamada Dios Hijo, mas el Hijo dice, tu trono Dios por el siglo del siglo. Este pasaje se refiere al Hijo como Dios. Si deseamos más información, hay esos textos que en casa podéis leer, para no tomar más tiempo. La tercera persona es el Espíritu Santo, que también es identificada como Dios. Y dijo Pedro a Ananías, ¿recordáis esta escena? Ellos vendían las propiedades y daban el dinero a los discípulos para repartir entre todos, que no hubiera escasez en ninguno. Y Ananías y Zafira hicieron eso también. Pero Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. ¿Y mintió a quién? Al Espíritu Santo. Pero como el Espíritu Santo también es Dios, ¿a quién mentía? A Dios. Por tanto, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Pero hay un solo Dios en tres personas. Que esto es lo que tal vez a muchos les cuesta creer. Aquí tenemos otro gráfico. Plural y singular. Padre, Hijo y Espíritu Santo que forman un Dios. Cada una de estas tres frases es distinguida claramente de las otras dos. En la Anunciación a la Virgen María se mencionan las tres personas. Lucas 1:35 dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo, del Padre, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, Jesús. Aquí se mencionan los tres, en un solo pasaje. El término Altísimo era muy bien conocido por los judíos de la época. De modo que tenemos aquí la persona de Dios el Padre y el Altísimo, la persona de Dios el Espíritu Santo y la persona de Dios el Hijo, que estaba en proceso de venir en carne. Cada persona está claramente identificada. Y yo, Jesucristo el Hijo, rogaré al Padre y os dará otro Consolador, el Espíritu Santo. Aquí otra vez se mencionan los tres. Y hay varios pasajes al respecto. Juan 24:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Nombre de quién? De Jesús. Y aquí están otra vez los tres. Juan 15, pero cuando venga el Consolador, a quien yo, Jesús, os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, el Hijo. Y aquí notamos lo mismo, los tres otra vez. Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como palomas y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí nuevamente salen como protagonistas los tres. La voz de Dios en el cielo, Jesús siendo bautizado y el Espíritu Santo descendiendo sobre él en forma corpórea de paloma. Algunos argumentan que hay una sola persona bajo tres nombres,
Esta es otra hipótesis que hay por ahí. Es que de cosas raras hay, ¿eh? Cómo se tuercen las verdades bíblicas, ¿eh? Es decir, hay una sola persona con 3 nombres distintos. Es lo que algunos creen, ¿eh? Este punto de vista es conocido como modalismo y a veces se refiere a eso como solo Jesús. El pasaje citado refuta claramente este error. El Hijo no es lo mismo que el Padre. El Espíritu no es lo mismo que el Hijo. Dios el Padre no murió por nuestros pecados en la cruz. El Hijo de Dios no descendió en el día del Pentecostés. El Padre no apareció como paloma el día del bautismo de Cristo. El Hijo de Dios no dijo, este es mi Hijo amado. Cada cual tiene su papel y cada cual tiene su función. No se puede mezclar, decir, no, es que los tres son Jesús. No. Estas 3 personas son presentadas como un Dios, no como 3 dioses. Aunque cada una de las 3 personas separadamente identificada como Dios, la Biblia nunca habla de 3 dioses. Eso sería triteísmo. Y esa doctrina no se encuentra en ninguna parte de las Escrituras. Más bien, hay un Dios que existe eternamente en 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús no dijo, yo y mi Padre somos 2 dioses separados. Él dijo, yo y mi Padre, uno somos. No somos 2, no, uno somos. Y aquí hay una idea de un teólogo llamado Benjamin Barfield. Definió la doctrina de la Trinidad como sigue: es la doctrina de que hay un solo Dios verdadero, pero en la unidad de la deidad hay 3 personas eternas, coiguales, iguales en sustancia, pero distintos en subsistencia. Igual en sustancia significa que cada persona en la deidad posee todos los atributos de la deidad. Distintos en sustancia significa que cada persona de la deidad es individual y separada y distinguible de las otras 2, aunque son uno en esencia. Cada cual tiene su propia personalidad y su propia función en el plan de salvación. Aquí nuevamente vemos la esencia de Dios, es eterno, es fiel, es todopoderoso, santo, omnisciente, etc. Pero los 3 tienen esas mismas cualidades. Estas 3 personas están asociadas una con otras de una manera que es consistente con igualdad, no con desigualdad. Mateo 28, 19, un texto chocante para muchos. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí están los 3. Aunque este pasaje se dice, hay muchos que comentan que se añadió, pero en el original está, en los originales está este pasaje. Años más tarde el apóstol Pablo dice, en 2 Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿No es lo mismo? Es el mismo pasaje, en paralelo, los 3, otra vez. Considera estos distintos pasajes, podéis verlo en casa, y estos pasajes son interesantes porque en cada uno de ellos se menciona a los 3 personajes que forman la deidad. En cada uno de ellos. Para no tomar más tiempo, puesto que el reloj avanza, podéis mirarlo en casa. Existen ciertas distinciones de prioridad y subordinación entre las 3 personas, pero estas conciernen a sus respectivas funciones. Estas distinciones tienen relación con lo que hacen, no con lo que son. Hay sumisión de la deidad, pero no desigualdad ni inferioridad. El Hijo se somete al Padre. El Espíritu se somete al Padre y también al Hijo. El Hijo glorifica al Padre y el Espíritu glorifica al Hijo. El uno al otro se alaban. Así como en un matrimonio piadoso, la esposa se somete al marido, porque es el orden de Dios en la Biblia, ¿verdad? Pero esto no significa que la mujer sea inferior al marido. Por eso la hizo de la costilla, no la hizo de un dedo del pie.
para que no fuera pisoteada, cosa que hoy sucede, ¿no?, en la sociedad. Espiritualmente ellos comparten igualmente las riquezas de Cristo y ellos son uno en Él. En la Trinidad el Padre es generalmente designado como la primera persona de la Trinidad, el Hijo como la segunda y el Espíritu Santo como la tercera. Sin embargo, este rango en ninguna manera indica superioridad o inferioridad del uno al otro. Los miembros de la deidad son iguales en poder y gloria, comparten todos los atributos de la deidad. Ninguno es superior al otro. Algunos entienden que el título Hijo de Dios significa que Cristo es inferior a Dios o menos que Dios. Esto no es el caso en absoluto. Claro, Cristo vino aquí como hombre y en condición de hombre estaba en inferioridad ante Dios, pero porque era hombre. Cuando dejó esa humanidad y se revistió otra vez de divinidad y llegó a la misma altura que Dios Padre y Dios Espíritu Santo. En Juan 5:18 leemos el término Hijo de Dios, significa igual a Dios. El pueblo judío sabía que la expresión Hijo de Dios significaba que Jesús tenía la misma naturaleza como Dios. Eso los judíos tenían ese concepto. Para los judíos no salvos, que un mero hombre asegurase ser hijo de Dios era considerado ser una blasfemia de la peor especie. Cuando Jesús aseguró ser hijo de Dios, Él estaba en esencia diciendo, quiero que sepan que yo soy Dios. Por eso querían apedrearle en otra ocasión. Porque tú siendo hombre te haces Dios, decían. Porque decía que Él era hijo de Dios. Y ser hijo de Dios es sinónimo de ser Dios. Ilustraciones de la eternidad. Hay aquí una ilustración que, bueno, podría ser válida para intentar comprender esa Trinidad. El agua. El agua aparece bajo tres aspectos. Hielo, líquido o en vapor. En cualquiera de estas formas es agua y está hecha de la misma sustancia, H2O. Puede ser sólida, puede ser líquida, puede ser gaseosa, pero sigue siendo agua. Pues la deidad es lo mismo, puede ser el Padre, puede ser el Hijo, puede ser el Espíritu Santo, pero los tres son Dios. Es una ilustración que no tiene nada que ver porque esto no es el poder de Dios, no es Dios, pero es para intentar dar un poco esta idea. Dios es mucho más que todas estas cualidades y atributos. Y aquí tenemos algunas cualidades de Dios: todopoderoso, omnipresente, eterno, soberano, sabio, santo, etcétera, etcétera. Pero los tres, Dios es infinitamente más que todo esto. Y aquí tenemos el ejemplo del agua, sólido, el hielo, líquido, el agua, gaseoso, el vapor. Y hay aquí otra ilustración que es muy común ver, el triángulo equilátero. El triángulo, lo mires donde lo mires, derecha, izquierda, por abajo, siempre es un triángulo. El símbolo del agua es el triángulo. Exacto. Pasa que este símbolo lo utiliza también el enemigo de Dios. Y a veces pues vemos un triángulo, ¡ay, cuidado! Cuidado. Pasa que el diablo copia, ya estuvimos viendo días pasados la falsa Trinidad, ¿verdad? Que el diablo ha establecido en este mundo, y que esto hace que muchos digan, bueno, es que la Trinidad no es de Dios. La Trinidad no. La Trinidad la inventó el otro. Y por eso no se puede creer en la Trinidad, porque el otro tiene Trinidad. Pero ¿qué hizo? Copió lo que vio en el Señor, en el cielo. Y por eso también utiliza ese triángulo. ¿Cómo podemos entender entonces la Trinidad? No podemos entenderla plenamente. ¿Por qué? Porque somos finitos. Y Dios es un Dios infinito. Nuestra mente está limitada. No podemos entender esto. Nuestra responsabilidad es creer lo que Dios ha dicho acerca de sí mismo, aunque no entendamos totalmente lo que Dios ha revelado sobre sí mismo.
El mismo Pablo dice que en la Escritura hay cosas que son misterio para nosotros, porque no se nos ha revelado plenamente, pero debemos aceptarlo por fe. ¿Por qué? Porque Dios no nos miente, Dios nos ama y nos ha dejado lo suficiente para que obtengamos la salvación en su palabra. Pero hay que confiar en ese Dios que no nos miente. Un Dios que lo deja todo viene aquí a morir por mí y no voy a confiar en Él. Es absurdo, ¿verdad? Aunque hay cosas que no podamos entender, confiemos. Hemos visto la visión bíblica de que la Biblia muestra que aunque no existe la palabra Trinidad, sí que muestra una deidad de tres, que a veces lo presenta como singular y a veces lo presenta como plural. Pero, ¿qué dice Elena White al respecto de esto? Porque como bien se sabe, Elena White al principio era antitrinitaria, pero luego fue recibiendo luz del Señor. Y luego aceptó este concepto de la deidad. Vamos a poner unas cuantas citas, serán 5 minutos más, y terminaremos. ¿Puedes poner eso, Fanny? ¿Te has pasado muy rápido o he sido yo? Ajá. ¿Ella era trinitaria o no lo era? Que hay muchos hoy que aseveran que no era trinitaria. Ella nunca habla de una trinidad, sino de un trío celestial. Aunque no hay ninguna cita de Elena White que niegue la Trinidad y que deba ponerse a un lado, resulta claro leyendo sus declaraciones a lo largo del tiempo que su concepto de la deidad creció en los años. Mientras que algunas declaraciones suyas son ambiguas en sus primeros años, en sus últimos años son más precisas y definidas. En otros aspectos, sin embargo, ella cambió con el tiempo, a medida que Dios le revelaba la verdad. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. ¿Recordáis cuándo murió Elena White, verdad? 1915. Ella aquí está escribiendo unas citas cerca del final de sus días. Fijaros en las fechas, 1905. Habían pasado ya unos cuantos años desde que ella empezó este ministerio. Dice, hay 3 personas vivientes en el trío celestial. En el nombre de estos 3 grandes poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son bautizados los que reciben a Cristo mediante la fe, y esos poderes colaboran con los súbditos obedientes del cielo en sus esfuerzos por vivir la nueva vida en Cristo. Evangelismo 446, escrito en 1905. Deseado de todas las gentes, escrito en 1890, podéis investigarlo, 1890. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Por el Espíritu. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Escrito en 1890, este libro. Espíritu Santo, tercera persona. Otro más, 1897, fijaros, El poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Más claro que lo escribe, puede ser líquido, puede ser gaseoso, puede ser sólido, pero más claro que lo dice. Otra cita, 1899, la personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos.
Y aquí ya estaba haciendo un sermón en un colegio adventista en Australia, Bondale se llamaba el colegio. Hizo este sermón y dijo estas cosas, que el Espíritu Santo es una persona igual que el Padre, igual. 1899, fijáis, todas las citas son sobre estas fechas, todas, ninguna al principio, ¿eh? En colaboración con los tres poderes más elevados, debemos cooperar con los tres poderes más elevados del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos poderes trabajarán mediante nosotros, convirtiéndonos en obreros juntamente con Dios. ¿En qué año? 1905. Tres poderes. El Espíritu Santo es el Consolador, en el nombre de Cristo. Él personifica a Cristo, sin embargo, es una personalidad diferente. El Divino Hijo de Dios, la personificación del único Dios verdadero, Revian Gerald, de 1900. Otra más, 1901. Nuestra santificación es la obra del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el cumplimiento del pacto que Dios ha hecho con los que se unen a Él, para permanecer con Él, con su Hijo y con su Espíritu en santa comunión. ¿Ha nacido usted de nuevo? ¿Ha llegado a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? Esto es una carta que ya escribe alguien, ¿eh? Entonces, coopere con los tres grandes poderes del cielo que están obrando en su favor. Este es el compromiso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hecho a usted, si mantiene los votos bautismales y no toca lo inmundo. Todos aquellos que se unen con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que muestran en sus vidas que no siguen más el curso de vida que seguían anteriormente de haberse unido a estas agencias divinas, recibirán sabiduría de lo alto. Una vez que hemos formado una unión con los tres grandes poderes, consideraremos nuestra responsabilidad como miembros de la familia de Dios con sagrado sobrecogimiento, pero trabajando y aceptando a los tres poderes, no solo a uno o a dos, a los tres. Junio de 1901. Y esta, vamos a finalizar con esta. Año 1901. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. ¿Y qué hemos leído en la Escritura que decía que el Padre planificó, el Hijo ejecutó y el Espíritu Santo fue el artista, ¿verdad? Pues los tres se involucraron en la obra de redención del ser humano. Por eso no podemos en ninguna manera rechazar ni a los tres, ni a dos, ni a uno. Si rechazamos a uno de ellos, estaremos cojos. Estaremos cojos y no creceremos espiritualmente. Por eso, yo deseo que este sermón pueda ser muy útil, no para los que ya lo aceptamos. Esto ha servido pues para que podamos tomar notas de versículos en la Biblia, de citas de Elena White, que apoyan toda esta doctrina, pero más que nada es para aquellas personas que son contrarias a esto, que hay muchas, incluso dentro de la iglesia adventista hay personas que se han vuelto antitrinitarias, que no aceptan, sobre todo, al Espíritu Santo. Lo otro, mira, aún, pero al Espíritu Santo no lo aceptan. Para ellos es esto. Ya sé que yo no soy ni teólogo, ni tengo títulos, ni soy quien soy, pero el Señor ha puesto en mi corazón que traiga esto aquí para que aquel que sea sincero y humilde, por muchos títulos que tenga, por mucha inteligencia que tenga, que coteje estas cosas, si son o no son así, o si Josep pues ha inventado esto, que lo coteje, lo ponga en oración y se dará cuenta que hay un Dios trino, que los tres al unísono trabajaron por nosotros, pero que cada uno de ellos tiene su propia personalidad. Y un día, si Dios quiere, los veremos. Estaremos en la presencia de ese Dios, en esa divinidad. Que el Señor pues nos ayude. Vamos a terminar, haremos la oración y después cantaremos un himno.
Nos ponemos en pie. Señor y Padre, te damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Una palabra que a veces parece difícil de entender. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Escudriñar es ahondar, es buscar, es tomar un poquito de aquí, un poquito de allí, renglón tras renglón, mandato tras mandato. Cuando hacemos eso con la ayuda de tu Santo Espíritu en oración, tú, Señor, diriges y tú das saber el camino auténtico, la verdad auténtica. Esta experiencia la vivieron los pioneros en el siglo XIX. Ellos al principio chocaron con grandes cosas. La reforma por salud, sabemos cómo comían cerdo, bebían café, fumaban, etc. Y tú poco a poco les tuviste que ir dando esa luz, como pasó también en el Gran Chasco, que no se interpretó adecuadamente, pero tú, Señor, con tu misericordia, diste nuevamente luz para que ellos pudiesen comprender lo que significaba todo aquello. Tú levantaste un pueblo para que diese un mensaje en este mundo. Y este pueblo, Señor, que debería dar este mensaje, se ha dormido. Por eso tú nos diste ese mensaje, esa reprensión en Apocalipsis 3, en el cual dices que nos creemos ricos y que somos unos desventurados pobres. Señor, ayúdanos para que salgamos de esta condición, que acudamos a ti, al único Dios que nos puede hacer ver la luz, el camino a seguir. Y para que de esta forma nosotros vivamos estas enseñanzas, seamos un ejemplo para los demás y las comuniquemos, las demos a conocer para que aquel que está errado pueda rectificar. Aún hay tiempo de gracia. Mientras hay vida y mientras Cristo no viene, hay tiempo de gracia. Señor, que podamos rectificar en todas nuestras malas acciones y podamos hacer tu voluntad para ser dignos de estar ante tu presencia. Que seamos santos como tú eres santo. Quédate, Señor, con nosotros y ayuda a tu pueblo y despiértalo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.